¿Por qué debe continuar el parol humanitario? Estos son argumentos de peso adicionales presentados ante el juez. El documento, entre otras cosas, expone: los cubanos en Cuba se enfrentan a abusos generalizados contra los derechos humanos. El Departamento de Estado llama a Cuba un Estado autoritario en el que el Partido Comunista es el único partido político legal. Han encontrado informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, torturas y duras condiciones de prisión que amenazan la vida, patrocinados por el Estado, particularmente contra los disidentes políticos. Existe una impunidad generalizada para los perpetradores de esta violencia. Haití está experimentando una violencia extrema e inseguridad alimentaria. Pandillas fuertemente armadas han tomado violentamente el control de grandes áreas del país. Las Naciones Unidas estiman que solo en abril más de 600 haitianos murieron en violencia. El Departamento de Estado ha señalado que algunas pandillas supuestamente recibieron el apoyo de las élites políticas y económicas y han sido responsables de asesinatos, ataques brutales contra ciudadanos, instancias específicas de violencia sexual, mutilación de partes humanas y desplazamiento generalizado. La violencia ha llevado a una inseguridad alimentaria catastrófica en la isla. Se espera que más de 115,000 niños sufran de desnutrición este año. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han advertido que debido a esto, la vida de más de 100,000 niños está en riesgo de muerte inmediata. Nicaragua experimenta una violencia política desenfrenada. Los gobernantes autoritarios del país han detenido a miles de presos políticos. Han expulsado a miembros de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias como la Cruz Roja. Funcionarios gubernamentales han sido responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones desde los levantamientos a favor de la democracia del 2018. Y hasta la fecha no se han tomado medidas para responsabilizar a estos actores. El Departamento de Estado señala que el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reforzado la impunidad para los violadores de derechos humanos que le fueron leales. Mientras tanto, gran parte de la población muere de hambre. El 30% del país vive de la pobreza y el 14% del país sufre de desnutrición crónica. Casi 1 de cada 5 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Nicaragua también es altamente vulnerable a los desastres naturales recurrentes, ocupando el puesto 21 en el mundo, según el Informe Mundial de Riesgo del 2022. En Venezuela, el gobierno venezolano se ha involucrado en ejecuciones extrajudiciales. Desapariciones forzadas y torturas se dirigen particularmente a los disidentes políticos y a aquellos que intentan abordar los derechos humanos o los problemas sociales y económicos en el país mediante estas prácticas. Las organizaciones no gubernamentales estiman que el régimen actual llevó a cabo cientos de esos asesinatos para el 2022. Muchos venezolanos carecen de atención médica básica, nutrición adecuada y agua potable segura. La mitad de la población vive en la pobreza y casi el 80% de los hogares del país están preocupados por quedarse sin alimento.